anunció que aumentaría en 100 millones al mes la producción de respiradores mecánicos. La marca de ropa Gap va a utilizar sus fábricas para producir máscaras, capas y escobillas de uso médico. Los ejemplos son muchos. Hay empresas que han entendido que en la medida que logren encontrar líneas de trabajo, líneas de actividades que aporten a mitigar la crisis, van a tener un rédito de legitimidad social muy, muy significativo. El nombre de esta charla es Comunicación en tiempos turbulentos o en tiempos de crisis. Y está bien como título, pero antes de entrar directamente al tema comunicacional, es importante tener muy claro que la comunicación debe subordinarse a la estrategia corporativa de una empresa. La estrategia no es lo mismo que la estrategia de comunicaciones. La estrategia de comunicaciones es, por decirlo de alguna manera, un escalón o un eslabón de la cadena, pero no es toda la cadena. Y las organizaciones tienden a evadir las soluciones sustantivas a los problemas definiendo que el problema es de orden comunicacional. Y las más de las veces el problema no es de orden comunicacional, el problema es de orden sustantivo y hay que ir a la causa raíz del problema para luego subordinar esa solución a una estrategia de comunicaciones. Ahora, un par de cosas pequeñas nomás en torno a la idea de estrategia, ya sea de comunicaciones o no. ¿Qué es una estrategia? La estrategia es lo que una empresa define que hay que hacer para llegar de un punto A un punto B. Y casi tan importante o más que lo que define la empresa que tiene que hacer son las 150 cosas, por usar un número que no va a hacer. Y para mantener una estrategia en curso, lo más difícil es mantener a raya las 150 cosas que uno decidió o definió que no iba a hacer. Porque siempre las organizaciones y los seres humanos tenemos una inclinación a agregar, a ir agregando ideas, a ir agregando cosas. Si ustedes miran la dinámica de una reunión cualquiera, siempre hay alguien que levanta la mano que tiene algo que agregar y otra persona que tiene algo más que agregar. Y hay otra que tiene una cosa última que agregar. Y todas estas agregaciones van confundiendo las cosas, van llenando de actividades inestratégicas a las organizaciones y le impiden tener un foco. Quiero volver a la idea de la comunicación como un elemento subordinado a una estrategia general, usando un caso de los años 80 en Estados Unidos. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, el caso de Tylenol. En los inicios de los 80 se descubrieron cápsulas de cianuro en frascos de Tylenol en Chicago y la muerte de 10 personas conectadas con el consumo de cianuro. Esto fue una crisis explosiva en Estados Unidos. Johnson & Johnson, que es el laboratorio que fabrica Tylenol, retiró todo el stock de este remedio de costa a costa en Estados Unidos, con una pérdida billonaria para el laboratorio. Entonces, ¿qué hizo Johnson & Johnson? En vez de ponerse a pensar en la estrategia de comunicaciones que iban a seguir, definieron como eje de su estrategia el mejoramiento sustantivo de la seguridad de los frascos de Tylenol. Esto obviamente significó un aumento significativo de los costos de producción del analgésico, aumento de costo que no se pudo traspasar inmediatamente a precio, es decir, Johnson & Johnson hizo una pérdida importante. Y la estrategia, no hablo de nuevo de la estrategia comunicacional, hablo de la estrategia sustantiva, fue tan exitosa que todos los laboratorios subieron el estándar de seguridad de los frascos de sus remedios, cambiando para siempre un componente crítico de la industria
farmacéutica en el mundo. Entonces, una vez que Johnson & Johnson decidió qué es lo que iba a hacer frente a la crisis que se le había desencadenado, solo a partir de eso definió el modo como lo iba a comunicar. Entonces, lo primero es identificar el problema, encontrar su causa raíz, atacar la causa raíz y subordinar la comunicación a la estrategia sustantiva. Vamos a las comunicaciones. Lo que enfrentamos hoy, como yo decía al principio, no es realmente una crisis, es una mega crisis. Se trata de un evento que afecta prácticamente a todos los aspectos de nuestras vidas. Uno de los problemas en que caracteriza esta situación es el nivel de incertidumbre que genera. Nadie sabe realmente qué es lo que va a ocurrir. Y esta incertidumbre, de alguna manera, desencadena un instinto que nos paraliza a tomar decisiones por miedo al error. El problema es que esta parálisis, la espera de más información para tomar decisiones, hace que con toda seguridad vayamos llegando tarde. Y esto es lo que hemos visto una y otra vez en esta crisis. Los países que la han enfrentado con mayor anticipación han empezado a salir de ella antes que aquellos países que han llegado tarde, que no le tomaron atención, que no tomaron medidas en el inicio. Ustedes han leído y han seguido los diarios y deben más o menos estar familiarizados con lo que yo estoy hablando. Pero aquí los ejecutivos de las empresas, los presidentes de las empresas, tienen que tomar el riesgo de tomar crisis, de tomar decisiones con información imperfecta. Siempre estamos tomando decisiones con información imperfecta, pero los grados de incertidumbre que enfrentamos hoy día no son comparables al tipo de decisiones que tenemos que tomar sin información o con información incompleta en tiempos de normalidad. Entonces, ahí tenemos un principal problema. Otro elemento es que con las crisis de esta magnitud, las organizaciones y también, por qué no decirlo, las personas, nos convertimos en una suerte de fábrica de malas noticias. Es decir, toda la comunicación instintivamente empieza a permear un clima oscuro, una suerte de adicción a la mala nueva que se apodera de los líderes de una organización, de todos nosotros. Y yo sé que es muy difícil encontrar buenas noticias en una crisis de esta magnitud, pero tampoco se trata de encontrar buenas noticias. Los líderes tienen que ser obviamente honestos y comunicarle a la gente las cosas como son y como ellos las ven. Pero de lo que se trata es más bien de poder balancear o de combinar la información negativa con mensajes que también sean más empáticos, que muestren que uno entiende lo que los trabajadores, lo que los colaboradores están viviendo, y también con mensajes esperanzadores. En este mismo sentido, ayuda que los mensajes también miren hacia adelante, que muestren que la organización tiene una mirada de estrategia de salida, aunque esta estrategia vaya cambiando en la medida que los acontecimientos van forzando los ajustes. Pero una empresa no puede no tener escenarios de futuro, tiene que tenerlos, porque al carecer de ellos, más allá de la lluvia de malas noticias a las cuales todos estamos sometidos, el líder de la empresa, si se focaliza ahí, en el lado oscuro, solo consigue desmoralizar y paralizar a los colaboradores. Las malas noticias son muy consumidoras de energía y lo único que una empresa no quiere tener es a sus trabajadores sin fortaleza anímica para hacer lo que sea que hay que hacer. Entonces, la idea es balancear las malas noticias, la información dura, con una mirada positiva de las cosas, porque hundir la moral de los colaboradores no forma parte, obviamente, de la función de un líder, y por el contrario, mantenerla en alto es una de sus funciones principales.
les quiero mostrar un primer video relacionado con esto de la primera ministra de Nueva Zelanda. Entonces, Felipe, eso. Felipe, no se escucha. Like this in our lifetimes, but we know how to rally and we know how to look after one another. And right now, what could be more important than that? So thank you for all that you're about to do. Please be strong, be kind, and unite against COVID-19. Felipe, ¿lo puedes poner de nuevo desde el principio para verlo otra vez? For now, I ask that New Zealand does what we do so well. We are a country that is creative, practical, and community-minded. We may not have experienced anything like this in our lifetimes, but we know how to rally and we know how to look after one another. And right now, what could be more important than that? So thank you for all that you're about to do. Please be strong, be kind, and unite against COVID-19. Bueno, este es un mensaje que en un escenario negativo tiene una característica muy particular, que es que no hay prácticamente ninguna sombra de oscuridad, de pesimismo, de falta de horizonte. La primera ministra está diciendo lo que tiene que decir, está haciendo el llamado que quiere hacer, pero lo está haciendo de un modo amable, empático, no catastrofista. Quiero mostrarles un segundo video de ella. Este es un video que ella hace varios días después de este, desde su casa, en cuarentena. Felipe, por favor. I do just want to prepare everyone that because of the lag with COVID-19, the time from someone having contact with someone who has it, catching it themselves, them being symptomatic and being tested and positive, there's a number of days before all of that happens. So we won't see the positive benefits of all of the effort you're about to put in for self-isolation for a few days yet, quite a number of days. I'd say at least 10 days. So don't be disheartened. Our numbers are going to go up. And the modelling I've seen suggests that they will go up quite considerably. We'll see quite a steep rise. In fact, I'm expecting we may see several thousand cases over a period of time until we then will start to, we hope, see the effects of what we're doing with self-isolation having a positive impact. So don't be disheartened when you see that. Don't be disheartened when you see that ongoing increase because of that lag. All of the efforts that we're putting in should eventually show if we all follow the rules. Till then, do check in on your neighbours. Do especially check on those who may be elderly. Give them a call, see what their needs are. And if you can help them, go out and grab their essentials and pop them on the front door for them. Just remembering the way we can keep them safe is by keeping our distance. Remember, stay at home, break the chain, and you'll save lives. And it's as simple as that. That's everyone's job for the next 4 months. Este es un excelente ejemplo de una líder que está dando una mala noticia, que está anticipando que se van a aumentar los casos de contagio, que está explicando algo que es complejo de entender de una manera simple, pero que termina con un mensaje convocador, positivo, con luz al final del túnel. Es un ejemplo brillante de liderazgo en una situación de crisis que combina de alguna manera información dura con un camino de salida. La popularidad de
de esta primera ministra es de sobre el 80% hoy día. Nueva Zelanda está saliendo de la crisis. La popularidad de los presidentes hoy día, de la gran mayoría de los presidentes y los primeros ministros, es bajísima. La del nuestro está en el 20%, según las últimas encuestas. Pero también la empresa debe tener capacidad de reacción frente a la crisis, mostrando creatividad y una capacidad rápida de innovación, porque esto mantiene ocupado al personal y con la sensación de que no todo es imposible. Déjenme darles un ejemplo de una compañía china de cosméticos que operaba en Wuhan, que fue el epicentro de la crisis en China, y que tuvo esta empresa que cerrar el 40% de sus tiendas. Pero redestinó a más de 100 expertos en belleza para convertirse en influenciadores online, atrayendo clientes. Como resultado de este esfuerzo, las ventas en Wuhan crecieron un 200% comparadas con el año anterior. Es decir, reconvertirse temporalmente es algo que las empresas que mejor están navegando esta crisis es algo que están haciendo, aunque evidentemente es algo difícil de hacer. No todas las empresas tienen la flexibilidad para hacerlo, el tamaño, las espaldas financieras, etc. Pero me parece que el principio de la reconversión temporal es un principio importante y que puede servir de mucho. Las crisis, las organizaciones en general en tiempos de normalidad requieren de un liderazgo fuerte. Idealmente, este liderazgo tiene que estar bajo los hombros de la máxima autoridad de la compañía, ya sea del presidente o del gerente general, que son las personas que los trabajadores, que los colaboradores saben que son los que toman las decisiones. No sirve un vocero ahí. No, tiene que ser una persona que la gente crea que es la que, entre comillas, manda. ¿Y qué hace un buen líder? Primero, una cuestión puramente cuantitativa. En una crisis, un líder tiene que estar en contacto frecuente con su gente. Si esta frecuencia es diaria o semanal va a depender de las circunstancias, pero la comunicación tiene que ser periódica y no puede pasar mucho tiempo entre una comunicación y otra comunicación. ¿Por qué? Porque en una crisis la demanda por información sube exponencialmente. Este es un elemento. Un segundo es que en una crisis predomina el rumor y la desinformación, y esto obviamente encendido por las redes sociales, y el líder tiene que impedir que la mala información o la desinformación se propague y se instale en la organización. Es por esto que la periodicidad y la frecuencia son importantes en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Un segundo elemento que es menos obvio es que el líder tiene que estar informado en detalle de la evolución de la crisis. Es decir, más allá de cómo la crisis impacta en su empresa, en lo posible tiene que estar preparado para responder cualquier pregunta. Esto es porque el líder tiende a constituirse en una fuente confiable de información para todos los aspectos de la crisis. Entonces ustedes tienen que seguir lo que está pasando, tienen que leer sobre la evolución de la crisis sanitaria, de las vacunas, de los tratamientos. Es muy importante que puedan entender bien lo que está pasando y que pueda hacer esto también, esta comprensión, parte de la comunicación. Tercer elemento, quizás el más importante de todo, es que en una crisis lo que el líder está buscando, como la primera ministra neozelandesa, es que la gente cambie, modifique sus comportamientos. Pero los tiempos en que esto se podía hacer solamente por la vía de la autoridad y el control quedaron atrás. Hoy día hay que persuadir. Ustedes han visto la cantidad de gente que no respeta el toque de queda,
hay fiestas de 40, 50 personas que se organizan, con todos los efectos sanitarios que esto tiene. Entonces el toque de queda no es suficiente, el confinamiento no es suficiente, las cuarentenas no son suficientes, hay que poder persuadir. Y el problema es que la sola entrega de información no basta para persuadir, porque la sola entrega de información no moviliza a que las personas hagan las cosas de otra manera. ¿Qué es lo que ayuda a persuadir? El ser humano está cableado para prestar atención y seguir historias. La narrativa es lo que nos permite conectarnos. Entonces, aprender a contar historias es una asignatura obligatoria para los líderes de cualquier tipo de organización hoy. Las historias pueden ser muy simples, desde los efectos que la crisis está teniendo en la vida familiar de uno, o una anécdota de algo vivido el día anterior, cualquier cosa que dé cuenta de algo que uno tiene para revelar, ¿no? Algo personal que uno tiene para revelar, algo que a uno le ocurrió, o algo que uno vio que le llamó la atención. Esto con el objeto de conectar con las personas, porque si no hay historias en el relato que uno hace, no hay conexión. Y sin conexión no hay manera de persuadir a las personas a que modifiquen su comportamiento. Y este es el momento de la empatía y no de la distancia emocional. Y la historia personal de uno, o cómo uno mira lo que está ocurriendo, y compartir la mirada de uno en términos más personales, es lo que produce el enganche, es lo que capta la atención y es lo que resulta persuasivo. Si uno mira también a los líderes efectivos hablan en un lenguaje simple. Por ejemplo, cuando el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el cierre de la ciudad, y anunciar el cierre de una ciudad como Nueva York no es una cosa simple, dijo: quédense en la casa, no propaguen el virus y salven vidas. Eso fue las 3 cosas que dijo: quédense en la casa, no propaguen el virus y salven vidas. Entonces, ahora, el idioma inglés tiende a la simpleza. Nosotros en el español tendemos más a la complejidad en el lenguaje, y necesitamos más palabras para decir menos cosas que en el inglés. Pero si pudiéramos aprender algo del inglés, es esta capacidad de simplificar las cosas, de decirlas de un modo sintético, de tal manera que cualquiera lo puede entender, a cualquiera le resulta razonable cuando lo escucha, a cualquiera le resulta obvio. Otro elemento en la comunicación del líder es la transparencia, es obviamente un atributo crítico en las actuales circunstancias. Es importante que los colaboradores conozcan la situación financiera de la empresa, tal cual es, cuáles son las prioridades que los ejecutivos van tomando, qué sustenta las decisiones que se van tomando. Y mientras más detalles haya sobre esto, mejor será la receptividad a las distintas medidas que una empresa tenga que tomar. Y mientras más específica sea la información que se da, mejor se va a percibir más transparente, se va a hacer más comprensible, el líder se va a volver más creíble, y la capacidad de gestión de las distintas cuestiones problemáticas que una empresa tiene que gestionar se va a hacer un poquito más fácil. Otro elemento es que, si bien siempre, pero particularmente en una crisis, hay que abrir espacio para que los colaboradores puedan generar y proponer ideas. Si sienten que de verdad son escuchados, es otro escenario que va a permitir también tomar medidas duras que puedan ser mejor entendidas por la gente. Cuando la gente se siente escuchada, tiende también a escuchar más y de una manera más receptiva. No puedo dejar de decir algo sobre las redes sociales. En este tipo de coyunturas son una
verdadera fábrica de mala información y están llenas de campañas destinadas a dañar reputacionalmente a las empresas. Por lo tanto, las empresas deben estar más alerta que nunca a las redes sociales para corregir, ojalá en tiempo real, aquello que se dice de ellas cuando es falso o negativo. Es decir, el monitoreo sobre las redes sociales tiene que ser mucho más permanente y mucho más en tiempo real que en tiempos de normalidad, en donde uno puede dejar pasar muchas más cosas. En los últimos años, la ciudadanía ha cambiado sus expectativas respecto del rol de la empresa. Hoy se les atribuye una función social. En estos momentos se espera muchísimo de la empresa. Y si la empresa no está a la altura, su legitimidad social se verá mermada por mucho tiempo. Pero si lo hace bien, esta es una gran oportunidad para recuperar lo que en reputación se viene perdiendo hace un par de décadas. Dicho de otro modo, en esta vuelta se juega muchísimo para todas las instituciones, se juega muchísimo para los gobiernos, se juega mucho para la clase política, los partidos políticos, para el Congreso, pero lo que nos importa en esta ocasión es el prestigio de la empresa y su capacidad para seguir generando valor en las próximas décadas, y no hay que equivocarse en esto. En esta coyuntura se juega mucho en este sentido. Eso es. Así que podemos abrir preguntas, John. Sí, perfecto. Muy bien, Pablo. Tenemos varios comentarios y preguntas. A ver, voy a partir con una pregunta que se nos hizo hace harto rato. Un segundito, acá la tengo. Pablo, viendo la estrategia comunicacional entre Nueva Zelanda comparado con Chile, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la de Chile, digamos? Yo creo que la estrategia chilena ha tenido sus momentos. Ha tenido malos momentos, ha tenido mejores momentos. En un principio, la presencia del presidente era escasa para lo que se requiere en una crisis como esta. Creo que se cometieron errores, hubo contradicciones. Yo diría que el punto más bajo en el manejo de la crisis fue cuando se produce esta suerte de, voy a usar una frase muy fuerte, pero para ilustrar nomás, esta suerte de golpe de Estado que hicieron los alcaldes, que pusieron en tela de juicio lo que la autoridad política estaba haciendo, restándole autoridad y credibilidad al gobierno y al presidente. Yo creo que el gobierno fue relativamente blando con los alcaldes. Finalmente el presidente terminó sacándose una foto con todos los alcaldes y esto terminó diluyendo mucho las cosas y probablemente se generó la idea de que el gobierno no sabía lo que estaba haciendo. Pero de ahí para adelante yo creo que las cosas han ido mejorando. Todos sabemos que el estilo del ministro de Salud no es un estilo empático, es un estilo duro. Claro, sería mejor que fuera distinto, pero por otra parte también creo que se ha ido generando la sensación de que el gobierno en lo sustantivo está haciendo las cosas razonablemente bien en materia sanitaria. Así que veremos, pero creo que las cosas han ido mejorando. No estamos en el nivel de manejo de Australia, ni de Nueva Zelanda, ni nadie tiene la capacidad comunicacional que tiene la ministra y la comprensión profunda de los resortes comunicacionales y de las teclas que hay que apretar. No estamos en ese nivel, estamos en una liga infinitamente inferior, pero no creo que es un desastre en este momento. Otra pregunta, Pablo, dice: ¿la credibilidad del líder es fundamental en la comunicación? Fundamental. Por eso es que en este momento aspectos como la transparencia, la periodicidad con que el líder se comunica,
el detalle que da sobre las medidas que toma, que la gente entienda cuál es la racional de las decisiones. Todo eso es lo que ayuda a ir generando credibilidad en el líder. Y cuando el líder habla y también muestra, por ejemplo, es muy notorio, y por supuesto está hecho a propósito, cuando la primera ministra de Nueva Zelanda habla desde su casa, con la ropa con que habla y en el setting en que está mostrando un lado como más personal. Y eso hace que la gente también conecte con ella. En el primer video está en su escritorio, ¿no es cierto?, arreglada, es una imagen con un propósito distinto al de la imagen 2, filmada de otra manera, en su casa, con una ropa, no está maquillada, no está peinada de peluquería. Digamos, es osado lo que hace, pero es tremendamente efectivo. Muy bien, tenemos otra pregunta acá. ¿Qué pasa cuando un líder no comunica la situación de la empresa o futuro de esta? ¿Qué puede hacer uno como empleado para cambiar esto? Yo creo que los empleados tienen que organizarse para pedirle a los líderes que hagan la pega que el líder tiene que hacer. Y la pega que el líder tiene que hacer es mantener a su gente informada, explicar qué es lo que está haciendo, cuál es la estrategia de la empresa, qué es lo que se está haciendo, por qué, cuál es la estrategia de salida, cuáles son las medidas que se están tomando, qué es lo que se piensa hacer en el corto plazo, qué es lo que se va a hacer en el mediano plazo. Es decir, los trabajadores, los colaboradores tienen que pedir información. Aquí tenemos Ahora, otra. perdón, cuando Ándale. una cosita más. Ya cuando una organización está en un punto en que es tan poca la información que tienen, que los colaboradores tienen que pedirle que dé informaciones porque las cosas se están haciendo extremadamente mal. Muy bien, otra pregunta, Pablo. Hola, dice alguien. ¿Es mejor comunicar por escrito o emplear medios audiovisuales? Lo visual parece ser importante en estos momentos. Yo creo que hoy día lo visual debiera predominar, definitivamente, porque mientras más personal es la comunicación, mejor. Muy bien. Otra persona dice, en el rubro de trabajo es uno de los más afectados. ¿Qué recomendaciones puedes dar para agencias de viajes? Claro, es tremendo lo que está pasando con la industria, en la industria, digamos, del turismo. Es una industria que yo no conozco, para ser bien franco. Y más bien yo tendría que hacer una contrapregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer la industria para efectos de qué? En la relación con sus trabajadores, para salir de la crisis. Me cuesta contestar esa pregunta. Muy bien, entonces te doy otra. ¿Cómo se reconstruye la reputación de una empresa que objetivamente quedó mal con su mercado, con sus consumidores? De a poco. Primero que nada se construye de a poco. El punto es el siguiente. Cuando la persona que está haciendo la pregunta dice que cuando la empresa quedó mal con sus trabajadores, bueno, el punto es por qué quedó mal con sus trabajadores. Hay que No, quedó entender, mal con su mercado, con los consumidores. quedó mal consumidores. La pregunta es por qué quedó mal con sus consumidores. Porque hubo colusión de precios, porque alguien se robó algo, porque el cliente se sintió injustamente tratado o abusado, porque hubo letra chica. No hay una solución única a la reconstrucción de un problema reputacional. Todo depende de qué es lo que generó ese problema en el origen. Muy Es lo bien. que podría decir. Acá tenemos otra. Cuando se dice que hay que transparentar con la empresa la realidad de la organización, ¿no puede ser motivo de temor e incertidumbre entre los trabajadores que tengan certeza de las dificultades económicas que se viven? Los trabajadores en una situación como esta tienen temor. Uno haga lo que haga, esconda o dé información, los trabajadores tienen temor. El beneficio que tiene el entregar
información honesta y que posteriormente le permite a la gente entender por qué se van tomando las decisiones que se van tomando, por duras que éstas sean. Lo peor que uno puede hacer es tener a la gente totalmente a oscuras, totalmente ciega respecto de lo que está pasando, porque eso genera no solo temor, sino que genera paranoia, los rumores aumentan, la desinformación aumentan, es decir, aquí es mejor una mala certidumbre que una completa incertidumbre. Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo se puede hacer contención? ¿Cuál es la mejor herramienta para el líder? La mejor herramienta para el líder para hacer comprensión es la empatía. Es decir, que los colaboradores sientan que el líder entiende lo que ellos están viviendo. Eso significa que en el discurso del líder no basta con decir yo entiendo lo que ustedes están viviendo, no. Tienen que ilustrar, tienen que poner ejemplos. Yo sé que a Juanito le está pasando tal y cual cosa en la casa. Yo sé que a uno cuando se trata de llegar a la empresa porque está intentando tomar un bus, arriba del bus le pasa esto otro, siente esto otro. O sea, uno tiene que ser muy ilustrativo para que la gente sienta que uno entiende lo que le está pasando. Acá hay otra pregunta, Pablo, está relacionada con el tema a lo mejor de las agencias de viajes que se preguntó antes, porque alguien comentó también que el turismo será uno de los primeros sectores en recuperarse. Pero alguien dice, ¿crees que es importante aunar fuerzas entre diferentes actores del mismo sector o es mejor focalizarse internamente? No, yo creo que en estos momentos hay que aunar fuerzas. O sea, yo creo que este no es un momento de competencia, este es un momento de colaboración. Los problemas que enfrentan los distintos gremios son problemas comunes y yo creo que la ventaja que hay y los incentivos que hay para colaborar hoy día son gigantes y debieran las industrias presionar para la solución de problemas en una misma dirección. Ya vendrán los tiempos de competencia. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede si el líder en una empresa familiar, un líder que forma parte de la familia, ya no tiene credibilidad y no es reemplazado? ¿Cómo seguirlo? No, un líder que no tiene credibilidad tiene que ser reemplazado, particularmente en una crisis, si entiendo bien la pregunta. No. Sí, el problema, lo que yo creo que trata de decir la persona que pregunta es qué pasa si ese líder es el dueño o el pater familias o quien no es fácil reemplazarlo porque él no quiere ser reemplazado, él o ella. No quiere ser reemplazado. ¿Y perdió credibilidad? ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿Es el dueño? probablemente. Bueno, es una pregunta más de Perdón, temas. hay dos, un amigo mío dice que hay dos tipos de problemas, los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Quizás en una de esas dos categorías. Muy bien. Bueno, yo te quiero hacer una última pregunta, Pablo, porque no hay más preguntas en la lista del chat, a menos que hayan otras personas que quieran preguntar algo. Pero ayer se produjo una situación compleja, o ayer o anteayer, con Cencosud, con el tema de los dividendos, el 80% que repartió Cencosud en la matriz. Está claro que en Chile existe la ley de sociedades anónimas que obliga a repartir al menos un 30%, sobre todo para proteger a los minoritarios. Pero al mismo tiempo, muchos trabajadores pertenecientes al grupo Cencosud, el grupo dice que eran parte de una filial, se acogieron a la ley de protección de empleo. Y entonces el gobierno, y particularmente el ministro Briones, encaró, por así decir, a Cencosud diciéndole cómo era posible, era inentendible que repartieran dividendos, 80%, además es una cifra alta, muy alta, en circunstancias que habían trabajadores de su grupo pidiendo protección del empleo. ¿Qué opinas tú de toda esta situación? Que es completamente inentendible. O sea, a veces hay cosas que se pueden hacer, como acogerse a esa ley y repartir dividendos, pero que no tienen una buena óptica. Lo que hizo Cencosud tiene una pésima óptica.
No tengo mucho que agregar a eso. Oye, hay otra pregunta muy interesante que dice, Pablo, ¿nos podrías dar un ejemplo de buen manejo comunicacional en Chile? Yo creo, no sé si ustedes van a estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero yo creo que la CMPC en la crisis de colusión lo hizo razonablemente bien y pasó por todos los estadios que tiene que pasar una empresa que comete un error. Primero pidió disculpas, no basta con pedir disculpas. Segundo, asumió una responsabilidad grande, renunció una figura emblemática de la compañía, no le salió gratis a la gente. Y tercero, compensó a sus clientes. Ahora uno puede decir si la compensación fue adecuada o no, si las 7 lucas eran pocas o muchas. Y posteriormente eso ha hecho un esfuerzo de reconexión con sus stakeholders que yo lo encuentro bastante bien hecho, bastante agresivo en el buen sentido. Yo creo que la CMPC ha hecho las cosas bien. Alguien me pregunta a mí, voy a responder cortito porque aquí el protagonista es Pablo, ¿cuál es tu opinión, John, al respecto sobre Cencosud? Yo opino igual que Pablo, creo que es absolutamente poco prudente, inoportuno, fuera totalmente de la realidad lo que hizo el grupo Cencosud. Yo creo que se van a arrepentir mucho de todo esto porque además están en el foco de todas las miradas hoy día. Creo que va totalmente en contra de la imagen que proyectan, que deben proyectar las empresas hoy en día. Creo que se equivocaron. Acá hay otra pregunta. Pablo, ¿cómo se combate el pesimismo? Entre lo de octubre y esto, los socios de la compañía, muchos de ellos mayores de 65 años, pueden caer en un pesimismo que permea al resto. Esa es la pregunta. ¿Cómo Sí, se combate el pesimismo? sí. Claro, es que ahí la pregunta introduce un tema generacional que no deja de ser delicado, porque estamos en una crisis, obviamente, en que la gente de 65 años se acerca a la zona de riesgo y la gente empieza a mirar, bueno, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto dura esto? ¿Qué voy a hacer con el tiempo que me queda? Yo creo que es una situación de alto impacto psicológico la que estamos viviendo para para las generaciones mayores. Y Además, claro, gente que ya pasó otras crisis, ¿no? Sobre todo la del 80, o sea, del 80 y tantos, ¿no? Y de antes todavía con la crisis de los 70 con la Unidad Popular, o sea, gente que ya está curtida, ¿no? Y que está probablemente más pesimista por eso también, volver al pasado. sí. Ahora hay un adagio egipcio que dice, esto también va a pasar, o sea, que esto también va a pasar, ¿no? Esto no vamos a estar en esto Eternamente. eternamente. Pero desde el punto de vista como de la gestión, del liderazgo, más allá del estado subjetivo y emocional en que uno está, el mensaje siempre debe ser un mensaje que tiene un horizonte de salida, en donde uno ve luz al final del túnel. Aquí no se trata de salir a comunicar lo que uno siente. La comunicación en el contexto empresarial es un tema de management, no es un tema de cómo uno se siente. Y más allá de cómo uno se sienta, tiene que estructurar los mensajes de un modo de que los mensajes, por una parte, entreguen información honesta, dura y real, pero que también tengan componente positivo. Si este mensaje lo escribe un guionista de Hollywood o si me sale a mí espontáneamente, da lo mismo, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Acá hay otra pregunta, dice, siendo pyme y teniendo que tomar medidas duras y poco populares con los empleados como rebajas de sueldos y despidos, ¿cómo mantener la reputación dentro de la empresa? Es difícil. Lo único a lo cual uno puede apostar es que a la gente pueda entender la racionalidad o la lógica que hay detrás de las medidas que se están tomando. Y mientras más transparente sea la situación financiera de la empresa para los empleados, uno tiene la posibilidad de mitigar, no sé cuánto, pero al menos algo, el impacto reputacional que va a tener esas medidas en la compañía.
Otro participante de la reunión dice, perdón, hay alguien que compartió pantalla, parece, ¿no? Sí. Se metió una página Excel aquí. Sí, ya, nada que ver. Ya, no éramos nosotros. Bueno, otra pregunta dice, hablando de empresas chilenas que lo han hecho bien en esto de la comunicación, hay alguien que dice la TAM también lo ha hecho bastante bien, ¿no? ¿Qué opinas tú con esta entrada compleja de Roberto Albo, el nuevo CEO de la TAM, pidiendo ayuda para superar la crisis? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo no sé, no me atrevería a decir si la TAM lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Lo que yo percibo como película, como que muestra la TAM es una empresa que se está hundiendo, que está pidiendo salvavidas, digamos. Yo creo que ha sido razonablemente. Alguien está hablando. Cerrar el micrófono. Perdón, Felipe, silencia a todos, por favor. Disculpa, Pablo. Está bien. La TAM se percibe como una empresa que necesita ayuda. Yo creo que ha sido convincente en su pedido de ayuda. Y yo creo que también ha logrado en el trabajo político a llegar a algunas figuras que apoyan, que están apoyando la idea de que hay que también colaborar con las empresas grandes que están en situaciones de crisis. Si es eso lo que ha intentado hacer, pedir salvavidas, creo que lo ha hecho de buena manera y creo que van a haber salvavidas para la TAM. Sí, además, no solamente es una industria súper estratégica porque la conectividad del país es crítica, con el extranjero también, sino que además prácticamente la industria de aerolíneas en el mundo entero está en las mismas y en casi todas las partes del mundo ha habido una buena recepción de parte de los gobiernos. Sí. Última pregunta para Pablo. Dice, ¿cómo se maneja la situación, por ejemplo, de colegios y universidades cuando existe tanta cobertura de casos de apoderados y alumnos que están exigiendo cambios? Imagino que lo que están a lo que se refiere la pregunta, que no entra en detalle, es a todos los temas de devolución de dinero de parte de los colegios o universidades por el tema de las clases no presenciales, ¿no? Voy a decir una cosa general. Cada industria tiene su particularidad y tiene su capacidad de resistencia para enfrentar este tipo de demandas, pero la reputación cuesta plata, siempre, en tiempos de normalidad y en tiempos de crisis. Si una universidad o un colegio o un jardín infantil no está prestando un servicio por el cual está cobrando, no puede pretender en ese contexto mantener o fortalecer su reputación. Eso va a generar pérdida de reputación. Entonces, aquí hay que ir por las soluciones de compromiso, digamos. ¿Cuánto uno puede o está dispuesto a perder para defender reputación? ¿O cuánto está dispuesto a sacrificar de tal manera de poder simplemente nadar en las aguas procelosas de la crisis financiera de cada empresa y simplemente ver qué hace uno después cuando llega a la orilla? Pero como les decía al principio de mi respuesta, siempre la reputación es una inversión, no es gratis. Muy bien. Pablo, te quiero agradecer infinitamente esta charla, creo que ha sido súper interesante. Hay muchos comentarios positivos de los participantes y agradecimientos a tu charla. Creo que ha sido muy claro, además has respondido muchísimas preguntas y como dicen los españoles, a bote pronto, o sea, sin tener mucha idea de la pregunta antes, lo cual se agradece mucho. Así que muchísimas gracias, Pablo. Y para cerrar, les quiero compartir, como siempre, lo que viene, la charla que vamos a tener este jueves. Tenemos la próxima charla, que es la número 5, es cómo alcanzar el éxito en la nueva normalidad. Este tema que se ha instalado, este concepto de la nueva normalidad, los tiempos que estamos viviendo, que son completamente diferentes a los que estábamos acostumbrados, cómo alcanzar el éxito, cómo hacerlo bien. Y aquí
el relator no es un académico como nosotros, sino que es un CEO, es un gerente general de una empresa mediana, familiar, importante, como Laboratorios Maber, que es el que fabrica el Tapsin, entre otros muchos productos, y además él viene de una empresa gigantesca a nivel mundial, que es Coca-Cola, fue número 1 de Chile, de Coca-Cola y de varios otros países, y es también director de otras empresas familiares. Así que los dejo invitados a todos ustedes para este jueves, 7 de mayo, a las 8:30, como siempre, para terminar muy puntualmente a las 9:30, como siempre. Nuevamente, muchas gracias, Pablo, por esta muy interesante charla. Como digo, hay muchos agradecimientos para ti de todos los que han participado. Hemos tenido 140 participantes hoy día. Estamos compitiendo contra otras charlas del ESE. Hay 2 charlas más súper importantes, una inmobiliaria y otra de económica, de economistas. Así que hemos tenido un público buenísimo y muchas gracias a todos por haberse unido a nosotros. Gracias nuevamente, Pablo, y nos vemos a todos ustedes el jueves. Gracias. Chao, chao a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, chao.